¿Qué tal amigos y amigas? Buenas tardes, estamos en vivo y en directo. Expectativa aquí y ahora en este día, llevamos ya jueves 29 de diciembre del año 2022. Antes de iniciar este programa queremos especialmente el dolor que se siente en el ámbito deportivo y también en toda la sociedad a nivel mundial por la desaparición, la muerte de Edson Arantes do Nascimento Pelé, el rey del fútbol, quien ha fallecido hace pocas horas. Estaba padeciendo un cáncer de colon y ya estaba con tratamientos paliativos, no había nada que hacer. Él ingresó por un tema de COVID, de respiración, y terminó con otro malestar. Realmente uno de los futbolistas más grandes que ha dado el mundo, que ha dado Brasil, para muchos el mejor de la historia del balompié a nivel mundial. Paz en la tumba de Pelé, el rey del fútbol. Este programa se presenta con el auspicio de Al Carbón, el sitio donde nos encontramos lo mejor en carnes asadas. Está en la avenida Atahualpa y Río Tiputini, a 2 cuadras de la plaza de Caranqui. Además, Dental Díaz, que ofrece los servicios profesionales en implantología, rehabilitación oral, cirugía de terceros molares. La atiende el doctor Carlos Díaz, graduado en Brasil, en la Universidad Metropolitana de Santos. Su consultorio le espera en la Calixto Miranda 513 y Juan Francisco Bonilla en Ibarra. Como ustedes ven, estamos con el economista Carlos Flores, candidato a prefecto por el Partido Social Cristiano. Ya vamos a contarles cuántos candidatos han venido a estas entrevistas en expectativa. Creo que es ya el 90%. Carlos, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Jaime. Buenas Muy tardes. buenas tardes a todos los Seguidores, visitantes, ¿no? seguidores, ¿no?, de este medio digital, expectativa. La verdad, muy contento de estar en su programa. Ya, la verdad, que esperaba con muchas ansias la entrevista con Qué usted. bueno, ¿cómo siente usted la partida de Pelé? ¿Sí le conoció futbolísticamente? Bueno, ya Pelé cuando yo ya tenía uso de razón, digamos, ya estaba jubilado, pero se lo recuerda por sus goles, por sus triunfos, por los mundiales que ganó. Bueno, siempre quedan los videos del recuerdo y todo, Sí, pues. Y el legado futbolístico que deja bueno. es muy importante. Dicen que Maradona, Pelé y Messi, entre ellos, ¿cuál es el mejor del mundo de todos los tiempos? La gran disputa, ¿no? ¿Cierto? Saber cuál de los tres debate, es el ¿no? mejor. Bueno, ahí yo le diría Messi, por mi parte, porque me tocó vivirlo a él como jugador de fútbol. Y yo le diría a Pelé porque también me tocó vivirlo como jugador. Muy bien. Vamos desde el inicio, desde el principio, ¿le parece bien? Por supuesto Correcto. que sí. ¿Dónde nació Carlos? Bueno, yo nací en Quito, pero solo nací nomás, de pasadita. Pasadita, por accidente. Por accidente. La verdad, yo nunca viví en Quito, sino hasta que empecé mis estudios universitarios en la Universidad Católica. Ya. Mi familia, por los diferentes vaivenes que ha tenido mi papá en su trabajo, él se dedica a la exportación de flores, pues hemos vivido en varias ciudades, ¿no? Hemos estado, yo le puedo contar que desde que yo nací viví en Cayambe, en San Rafael, en Sangolquí, Sí. pero desde los 7 años que vivo en Ibarra, y desde ahí no me he movido hasta el sol de hoy. Tiene 25 años, ¿no? 25 Ya. años. Joven, Sí, relativamente. millennial, ¿no? Relativamente. ¿El estudio primarios? Mis estudios primarios los hice en la unidad educativa Álamos, Aquí en Ibarra, aquí en ¿no? Ibarra, ¿sí? Secundarios, En el Colegio Fiscomisional San Francisco. los Panchos, ¿no? Los Panchitos, sí, Panchitos, señor. muy bien, un colegio muy conocido que tenía rivalidades con Sánchez, ¿no? Sí, O con así Teodoro. es. No, con el Sánchez. Bueno, ahí la rivalidad es todos contra todos, pero principalmente es San Ya. Francisco con Sánchez. Correcto. ¿Sus compañeros se acuerdan de algunos nombres de sus apellidos, sus compañeros de colegio? Sí, por supuesto, todavía sigo manteniendo una muy buena Está relación reciente, ¿no? con ellas. Claro, claro, con ellos. Con ellos y los profesores, allí todavía Igualmente, tiene sí. contacto con ellos. Sí, sí, sí. Algunos de ellos me los he encontrado en campaña, pues ya siempre la cuñita, ¿no? No se olvidará, profe. Listen, aquí estamos de candidatos. Qué bueno. La universidad dijo en dónde estudió. En la Pontificia Universidad Puse, Católica del puse. Ecuador, sí, en Quito. Economía, En Economía, sí. como el economista Correa, entonces. No me compare, por favor. Ya. Sus padres, por favor, Carlos. Bueno, mi padre
Bueno, yo me llamo como él, Carlos Flores igualmente. Segundo, ¿no? Carlos Flores Jr. Junior. Por supuesto que sí. Él, su nombre es mi inspiración, mi ejemplo a seguir. Un hombre que ha dedicado su vida a crear mejores oportunidades en lo que es el sector rural. Ha trabajado muy de la mano con campesinos por la naturaleza de su trabajo, ¿no? Mi madre se llama Yolanda Cadena, igualmente es mi ejemplo y mi admiración. ¿No? Sí, aquí está presente. Bueno, y mi sostén es lo más importante que tengo en mi vida. ¿Hermanos? No tengo hermanos. Dos perritos. Dos perrijos. ¿No? Perrijos. Hermanos. Que son como mis hermanos, llamarlos, por supuesto, sí. Ya. Muy bien, soltero y casado, ¿no? Sí, soltero. Solterito. Bueno, al menos eso dice la cédula. Oportunidades no faltan, claro. ¿Qué recuerda de su niñez? La recuerdo como una niñez muy bonita, muy contenta, llena de muchas experiencias. Siempre, por el trabajo de mi padre, nos encontrábamos viajando de la ciudad al campo, entonces siempre viví esos dos mundos. Una niñez muy bonita, llena de amigos, con juegos, o sea, realmente las experiencias y las aventuras nunca faltaron. No tanto, más bien tranquilo. Más bien introvertido, callado. No travieso, sino más bien extrovertido, pero tranquilo al mismo tiempo. Sí. ¿Y la adolescencia, la juventud? Bueno, la adolescencia la recuerdo muy bien, pues ahí uno hace los amigos que le duran toda la vida. A mis mejores amigos, a mis mejores amigas, a quienes les mando un saludo, seguramente me están viendo en esta entrevista, pues los conocí en el colegio. Usted sabe, el colegio es la época del primer amor, del primer beso, de las primeras ilusiones y desamores, pues. Y las épocas donde uno va explorando la vida, entonces la recuerdo con mucho cariño en mi adolescencia. ¿Cuál es la mejor etapa, la niñez, la primaria o la secundaria, la adolescencia, la juventud? ¿Cuál considera usted su mejor etapa o la de nosotros? Yo creo que todas las etapas son buenas. Pero hay unas que son inolvidables, ¿no? Hay unas que son inolvidables. Por la naturaleza, tal vez lo que uno vive en el colegio, porque comienza a conocer realmente la realidad, o tal vez la infancia porque ya comienza a explorar el mundo. Ya. Y la universidad es otra cosa, ¿no? No, la universidad es historia, igualmente, ¿no? Es otra historia. Es muy bonita la etapa universitaria también. Bueno, todas las etapas de la vida son bonitas. Uno tiene que saberlas vivir y las disfrutar. Bueno, lo que pasa es que cuando uno está en el colegio, es un colegio masculino, ¿no? Va a la universidad y ya se encuentra con... Claro, bueno, nosotros teníamos pues en el colegio San Francisco... San Francisco. No, todavía no. Mi leva fue la última promoción solo de hombres. Pero nosotros teníamos cruzando la calle al Colegio Oviedo. Entonces ya salíamos de clases y nos íbamos pues a verles a las amigas cruzando la calle. Es decir, había una empatía con el Colegio Oviedo. Sí. Igualmente en esas épocas pues la Bolívar era el centro de todo y allá pues nos encontrábamos con gente del San Pedro Pascual, de las Beleñitas, de todo Ibarra. ¿Ha cambiado Ibarra desde esa época? ¿Para bien o para mal? ¿Sabe que le voy a decir que lastimosamente no tanto como me hubiera gustado? He tenido la oportunidad de viajar a ciudades como por ejemplo Pasto en Colombia, y por poner un ejemplo, yo el anterior año viajé a Pasto y no había hecho ese viaje como en 5 años. Pasto ha cambiado muchísimo, se ve más comercio, se ve más empresa, más trabajo, más emprendimientos, y en Ibarra no. En Ibarra no. Pasando, ¿no? Claro, cuando uno observa esos cambios dice por qué Ibarra se ha estancado económicamente. Muy bien. Usted es el candidato más joven de los 10 que están como aspirantes a la prefectura. Hay un candidato, usted es el más joven, y hay un candidato que tiene 75 años, de mayor edad. ¿Cómo le ve esta? ¿Es una ventaja o no? Mire, Albert Einstein decía, si quieres obtener resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Lastimosamente, en la política imbabureña hemos visto la falta de nuevos cuadros, la falta de nuevas figuras. Durante décadas nos han venido dirigiendo los mismos políticos y ya se puede sentir ese mensaje de la gente que le dice ya basta de los mismos de siempre. Yo pienso que el hecho de que haya gente joven lanzándose a la política, gente con cero experiencia en política, lanzándose a terciar por estos cargos, es muy importante, porque necesitamos nuevos cuadros, necesitamos nuevos políticos, porque miren cómo nos ha ido con los políticos que nos han gobernado durante décadas. La vialidad en pésimo estado, el sector agrícola y pecuario deprimido, nuestras lagunas, ríos, lagos contaminados. Necesitamos pensar ya en una nueva forma de hacer política y
A mí me parece importante el hecho de que haya mencionado eso, que soy el candidato más joven, como una señal de que estamos cambiando, estamos pensando en un relevo generacional hacia una nueva política. ¿Por qué decir la palabra político o política, o más bien político, es sinónimo de corrupción? Bueno, O de mala palabra también, ¿no? yo creo que en el imaginario social, lastimosamente por las prácticas políticas de los políticos, porque hay que diferenciar lo político de la política, Claro. La gente ha tendido a hacer esa similitud, ¿no? Pensar que el hecho de que alguien participe en política o política automáticamente lo califica como corrupto. Hay que limpiar la imagen de la política, hay que darle un nuevo aire, por eso es importante renovar los cuadros también, porque la política es un instrumento de servicio, es un instrumento que permite a la gente cumplir sus sueños, mejorar su calidad de vida, y esa política pensada para llenarse los bolsillos o para ser empresa es la que debemos terminar Claro. completamente, de raíz. Por eso aquella frase que muchos repiten, no a los mismos de siempre. Exactamente. Ya. Esto es un conversatorio, un diálogo formalmente informal con Carlos Flores, candidato a prefecto de Imbabura. ¿Qué es ser político? Bueno, ser político es una persona, en mi opinión, que debe buscar el servicio. Ser político es una persona que debe estar dispuesto a dar su vida y su tiempo para construir una mejor sociedad. El político es esa persona que, sabiendo escuchar, sabiendo entender, sabiendo participar, ayuda a la gente a construir un futuro mejor. El hecho de ser joven tampoco es garantía de eficiencia ni honestidad. Claro, como alguna vez lo dije en otra entrevista, el ser joven no es una variable que determine o no el éxito político. Más bien depende de la persona, Claro. depende de su formación y depende con qué motivación vaya a la política. Eso es lo importante. Ese es un político. El político es, alguien decía que es un político animal o es un animal político. Yo creo que el ser humano por naturaleza es un animal político. En todo hay la política, ¿no? Todo Hasta es la forma política. de pararse, dicen. Por supuesto que sí. Bueno, la política tiene diferentes acepciones, tiene diferentes definiciones. Hay una que dice que es el... Ya nos trae Berito el tecito y el cafecito. muchas gracias, Berito, muchas gracias. porque nos comparte este café y este té en Alcarbún. Estábamos en el tema de... Sí, el juego por el poder, la pelea Ya, por el poder. gracias, Berito. Y cuando uno habla de poder, no solamente habla de las personas que acceden a las instituciones públicas o acceden a una presidencia o postulan para un cargo en la Asamblea Nacional. Nosotros también hablamos de poder cuando uno, por ejemplo, aspira a construir una empresa o aspira a tener un mejor cargo en su empresa, en su trabajo. Siempre va a haber esas relaciones, incluso en las relaciones amorosas siempre va a haber un poco de política, digo yo. En todo está la política. Así es, exactamente. ¿Y la democracia? ¿Qué es la democracia para Carlos Flores? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Desde que, bueno, se inventaron los poderes y contrapoderes, ¿no? Allá por esta génesis, ¿no?, de idea de la democracia estadounidense, del poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Esa idea importante de abrir la participación, de no concentrar todo el poder en una sola persona, como era en los tiempos de los reyes absolutistas, sino más bien pensar en cómo abrir el abanico del poder, cómo abrir el abanico de las decisiones a las diferentes personas. Y sobre todo es el gobierno que nace del pueblo, es un gobierno que nace del pueblo mediante las elecciones, pero que al mismo tiempo desconcentra los poderes gracias a la división de poderes justamente que Claro. conversamos. ¿Por qué el Partido Social Cristiano no ha llegado nunca al poder en Imbabura? No ha tenido alcaldes, no ha tenido prefectos, sí tuvo legisladores como Fernando Madera, recuerdo yo también con Germán Herrera Dávila, pero de allí alcaldías y prefecturas como que más bien le ha correspondido a Guayas, ¿no?, donde sí ha tenido presencia. Sí, ¿sabe usted que el Partido Social Cristiano es una de las instituciones políticas más antiguas que hay en el Ecuador? Nosotros fuimos fundados en 1951 Ya. por
el doctor Camilo Ponce Que Enríquez, fue presidente de la República. que fue ¿no? presidente de la República en 1956. En 1956, le cuento como anécdota, mi abuelito participó con Camilo Ponce Enríquez en la campaña de 1956 para ayudarlo a él a llegar a la presidencia de la Su República. abuelito es de Ibarra también. No, mi abuelito es del Carchi, mi abuelito paterno, y Ya. él, bueno, conservador de toda la vida, entonces comulgaba mucho con la ideología de Camilo Ponce. Y eso es algo que, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, y es que el partido nace en Quito, fundado por un serrano, por un quiteño específicamente. Ya por los vaivenes de la política, pues es que el polo, digamos, central del partido pasa a la costa, ¿no? Con los liderazgos de León Febres Cordero y de Jaime Nebot. Pero, como usted bien lo ha dicho, el partido sí ha tenido presencia en la sierra. Le ha faltado, en Imbabura le ha faltado la alcaldía. Le cuento que Ramiro Calderón en 1992 fue prefecto por sucesión, él es social cristiano también. Como usted bien lo ha mencionado, hemos tenido diputados como Fernando Madera o Germán Herrera, Eduardo Naranjo también. Entonces, digamos que sí ha habido una participación activa del Partido Social Cristiano dentro de las concejalías, dentro de las diputaciones. Nos ha faltado ganar por elecciones con un social cristiano encabezando la alcaldía, la prefectura, pero creo que en esta oportunidad vamos a ser los pioneros en escribir la historia del partido. Bien. Usted conoce muy bien entonces la historia del Partido Social Cristiano en el país y en Imbabura, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo desde que escogí la tendencia política del Partido Social Cristiano lo he hecho con convicción, lo he hecho con mucho amor y he tratado de conocer a fondo a este partido, a sus figuras, su historia, para poder saber defender esta camiseta, ¿no? Porque mire usted, hoy algo que se ve bastante es el camisetazo político, ¿no? El político que en estas elecciones va por un partido, en las otras va por otro y en las siguientes funda el suyo propio. Yo en lo personal pienso que la política tiene que sostenerse en bases sólidas y para eso tenemos que construir verdaderas instituciones políticas que formen y construyan una tendencia política. Muy bien, por favor, su cafecito. Muchas gracias. Carlos Flores, candidato a la prefectura de Imbabura por el Partido Social Cristiano. Lista 6, vamos a un bloque. Estamos en Alcarbún, ¿no? Claro, no hay que olvidarlo. Cerca a la Plaza de Caranqui, a 2 cuadras, en Atahualpa y Río Tiputini. Tiene carnes asadas, brochetas, alitas, en fin, una variedad de carnes para ustedes. También Dental Díaz se encuentra ubicada en la Calixto Miranda 513 y Juan Francisco Bonilla le atiende el doctor Carlos Díaz. Un bloque de preguntas más bien filosóficas, profundas, para analizar y conversar con Carlos, economista de 25 años. Carlos, ¿cree que, me he preguntado yo si habrá vida después de la muerte? Yo en lo personal creo que sí. Creo que la vida es un gran misterio. A pesar de todos los avances científicos que hemos logrado como seres humanos, aún hay temas que desconocemos. Y yo pienso que la vida después de la muerte existe. Yo soy... De forma diferente, ¿no? Sí. Ya no física. Ya no física, sino más bien espiritual. Bueno, todavía no me he muerto para saber qué hay después, pero... ¿Ya habías regresado para avisarnos? No, todavía no he regresado. Bueno, hay gente que sí regresa, que se dice que sale del cuerpo por unos minutos y enseguida vuelve. Pero yo en lo personal creo que sí, que la vida es un misterio muy profundo que nos depara muchas sorpresas todavía. ¿Existe el cielo, el infierno? Si existe el cielo, debe haber el infierno. Bueno, yo creo que... O aquí mismo es el cielo y el infierno. Exactamente, yo creo que esas son concepciones de la vida misma, que uno construye su cielo o construye su infierno. Hay gente que sin necesidad de haberse ido a la quinta paila vive un infierno por los diferentes vaivenes de la vida, por cómo ha tratado a los demás, por a veces la actitud que ha tenido frente a la sociedad. Pero hay gente también que vive un cielo, un verdadero paraíso, porque aprecia el tiempo que convive con sus amigos, con su familia, que encuentra lo más bonito, lo más satisfactorio en las pequeñas cosas, y créanme que con eso es suficiente para vivir en el cielo. ¿A qué venimos a este mundo? Bueno, yo creo que cada cual tiene su misión, cada cual tiene ese proyecto de vida que uno va construyendo, ¿no? De a poquito. Hay gente que, por ejemplo, le dedica su vida a la ciencia, otros que le dedicarán su vida al periodismo, como es su caso, otros a la política, como es el mío, o a la economía, claro que sí. Bueno, yo creo que cada uno forja su destino, cada uno va forjándose su propósito de vida. Es decir, que si usted volvería a nacer, volvería a ser economista.
¿O cree que podría ser periodista y yo economista? Sería interesante. Claro. De pronto y los roles cambiaran. Los números no me dan, ¿no? En una vida paralela estaríamos tal vez sentados ¿No es cierto? en las sillas diferentes. Carlos, ¿qué es ser de derecha? Porque el Partido Social Cristiano se lo ubica en ese sector. ¿Y qué es ser de izquierda? ¿Hay diferencias o viene a ser lo mismo? Mire, estimado Jaime, si hay algo que me encanta a mí es tratar estos conceptos de la política, porque muchas veces en el debate público nos quedamos en lo superficial, no profundizamos más allá, ¿no? Muchas veces se dice yo soy de izquierda, yo soy de derecha, y no se entiende específicamente a qué se refiere. No es zurdo ni derecho, el tema es conceptual, ¿no? Verá, le voy a explicar una diferencia conceptual que existe entre izquierda y derecha, que a mí me ha parecido tal vez la más acertada. Porque muchas veces, mire usted, tendencias como el fascismo y el comunismo se parecen más a un Estado liberal, por ejemplo. A pesar de que el uno es de extrema derecha y el otro es de extrema izquierda, por ejemplo, la política económica de los estados de estos dos extremos son bastante parecidas. La izquierda, en mi opinión, tiende siempre a entender la sociedad desde la división. ¿En qué sentido? Vamos a Marx, el materialismo dialéctico. La diferencia de la sociedad radica en la propiedad de los medios de producción, es decir, el proletario y el capitalista, el empresario, el burgués, el que posee los medios de producción. Marx concibe la sociedad así, como una división. Los movimientos post-marxistas que hoy en día han tomado bastante relevancia en el escenario político, podemos ver que todavía defienden esa polarización y esa división. Pues, por ejemplo, le puedo decir que yo he escuchado muchos discursos de políticos de izquierda que en lugar de proponer crear una sociedad en conjunta, una sociedad unida, por ejemplo, entre mestizos, blancos, indígenas, afros, ellos conciben a la sociedad desde una perspectiva histórica, por ejemplo, de división, es decir, el español opresor, el indígena oprimido. Y con ese discurso alimentan el odio, alimentan la división. Y hemos visto que últimamente cada vez se enarbola más, se pretende hacer las divisiones respectivas. En cambio, yo le diría que la derecha promulga siempre la unidad de la sociedad como tal. A diferencia de esa concepción, por ejemplo, que puede existir del burgués y del proletario, nosotros, por ejemplo, le apuntamos a crear a una sociedad patriota en la que todas las personas, independientemente de la clase social, independientemente del estrato económico en el que pertenezcamos, podamos trabajar juntos para conseguir una sociedad mejor. En materia económica, diría, como la diferenciación entre las dos tendencias, la derecha y la izquierda. Bueno, como le decía, igual, siempre se ha pensado, ¿no?, que la izquierda siempre va a procurar tener más Estado, más intervención del Estado dentro de la economía. Y la derecha, en cambio, más liberal, menos dejar Estado. hacer y dejar pasar. Sí, pero como le digo, mire, los movimientos fascistas de principios del siglo XX tenían esa concepción que hoy se diría que es de izquierda, es decir, que el Estado controle gran parte de la producción económica. Y entonces ya la definición no cuadra, ¿me entiendes? O sea, es de extrema derecha, pero tiene una política económica similar a los gobiernos comunistas. Entonces, bueno, yo le diría que hay cierta ambigüedad, pero sí, en general podemos partir de eso, que la izquierda siempre va a procurar tener más Estado participando dentro de la economía y la derecha, por el contrario, va a procurar que las personas tengan más dinero en sus bolsillos. Carlos, ¿por qué estamos en esta situación en el país cuando hay delincuencia, un rebrote de la delincuencia, un auge, diría yo, el tema de los sicariatos, el tema del crimen organizado, matanzas en las cárceles? ¿Este es un tema de lazo que ocurre por lo que está gobernando o es una consecuencia de años pasados de gobiernos anteriores? Mire, yo creo que todos tienen un poco de culpa aquí. Yo creo que no se puede señalar con el dedo y decir tal persona fue la culpable de la situación que vimos ahora. Yo pienso que ha habido un descuido importante de la seguridad por parte de este gobierno, sí, en efecto. Nosotros como Partido Social Cristiano hemos sido muy críticos. Y apoyaron a este gobierno también, en principio. Claro, en un principio lo apoyamos porque, mira, a veces uno no es pitoniza y no tiene la bola de cristal para saber cómo van a hacerse las cosas en el futuro. Pero yo sí le puedo decir que para nosotros fue una gran decepción,
usted entenderá desde el día 1 en el que, no, ni siquiera en el día 1, en el día -2 creo que fue cuando se hicieron la elección para las dignidades de presidencia de la Asamblea Nacional, pues supimos realmente cuáles eran las intenciones del presidente. Lastimosamente fue una traición de frente y, bueno, usted conocerá bien la historia y quedó eso por ahí. Pero sí ha habido una decepción muy grande del gobierno, no solo de parte de los partidos políticos, sino también de la sociedad en general. Yo soy, como economista, nosotros tenemos una parte de la economía que nosotros la denominamos la economía del crimen. Son estudios que, por ejemplo, se hacen mediante modelos de predicción en los que se trata de analizar qué tanto influye, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad en la criminalidad. Esto pasa por un problema estructural. Cuando a la economía le va mal, cuando hay desempleo, cuando hay falta de oportunidades, la criminalidad aumenta, se dispara. Pero del robo pequeño, los hurtos, pero no esta delincuencia ya organizada. Claro, es diferente. Justamente, no, créame que sí. A veces los jóvenes, por falta de oportunidades, por falta de que no pueden encontrar trabajo, por falta de que no pueden emprender, recurren a las bandas criminales que ellos sí les abrigan y les dan su oportunidad. Pero mire, algo que es muy importante acotar aquí. Yo creo que a la criminalidad hay que enfrentarla en el mediano y largo plazo, mediante programas de desarrollo económico, de combate a la desigualdad, de combate a la pobreza, pero también en el corto plazo con medidas que permitan disuadir y repeler al crimen. Yo he escuchado que muchos candidatos dicen, bueno, ¿qué va a hacer para para acabar con la inseguridad? Y lo que dicen es, bueno, vamos a desarrollar programas desarrollar programas que les permitan un desarrollo integral económico a las personas para salir de la pobreza. Y yo digo, bien, eso está excelente, pero se olvidan que en el corto plazo, es decir, los robos, los asesinatos que están ocurriendo, hoy por hoy no se atienden de esa forma tan rápido. O sea, uno tiene que recurrir a respuestas contundentes en el corto plazo y también con respuestas, con planes estratégicos en el mediano y largo plazo. Muy bien. Este es un diálogo con Carlos Flores, candidato a prefecto. ¿Cuál es el sentido de la vida? A ver, Carlos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Qué buena pregunta. Hay que darle sentido a la vida, ¿no? Créame que a mis 25 años vivir por vivir. Todavía no lo encuentro. ¿No? El sentido de la vida, creo yo, debe ser, no, es por molestar. Es broma, ¿no? Creo que debe ser la felicidad. No. La felicidad. Sí, yo creo yo que debe ser, claro, procurar siempre el bien común, procurar siempre la paz. La paz, ¿no? Exacto. Claro. ¿Qué valores guían su conducta, Carlos? Bueno, ¿qué valores? Yo soy una persona que ante todo soy muy comprometida. A veces, cuando yo me meto en algo, en un proyecto, en un trabajo, siempre lo hago hasta el último momento, hasta el fondo. Soy una persona honesta también. Me gusta que la gente sea honesta. A veces me enojo mucho cuando se recurre a mentiras o a desacuerdos que pasan no por la altura del debate cara a cara, sino más bien por los golpes bajos, la discusión detrás de las espaldas. Y también creo que soy una persona muy trabajadora en lo que hago. Me gusta que todas las metas o todos los proyectos que yo los haga, los emprenda siempre con trabajo duro y esforzado. El ser humano, Carlos, nace y la sociedad lo corrompe, o no nace malo, ¿no? Más bien la sociedad le hace malo, o le hace que vaya cambiando, vaya formándose y tomando ciertas actitudes y defensivas, ¿no? Mire, yo en ese sentido creo que las verdades absolutas nos las podemos encontrar en la matemática y en la física, pero cuando se habla de la naturaleza humana es muy difícil, es muy difícil porque yo le podría decir que hay seres humanos que a pesar de que han tenido una vida muy difícil, que se han rodeado, por ejemplo, no porque han querido, sino por la naturaleza de su vida, han crecido en barrios peligrosos, donde hay mucha criminalidad, donde lastimosamente han vivido pobreza, y que no se han dejado corromper por la sociedad, que han salido. Pero hay gente que en cambio ha tenido todo bien, todo en su vida, todas las oportunidades, y que lastimosamente se han dejado perder por la sociedad. O sea, siempre hay los dos polos. Yo decía el tema del sistema, ¿no? El sistema. Lo coopta, lo atrae, lo corrompe, ¿no? Alguien podrá ser inmaculado, pero parece que como todos roban o todos hacen, yo también hago lo mismo. Claro. El mal ejemplo cunde. Por eso le digo, depende mucho de la persona más que todo para esa definición. Claro. Muy bien. Vamos a las propuestas. Por supuesto que sí. Usted señaló que las administraciones, se refiere
a los prefectos, han descuidado el cuidado del medio ambiente. Ríos, laderas, quebradas. Lastimosamente, y eso lo puede palpar cualquier imbabureño, simplemente yendo a la laguna de Yaguarcocha, por ejemplo, podemos ver el estado de contaminación en el que se encuentra el lago San Pablo, podemos ver también el estado de contaminación en el que se encuentra, producto lastimosamente de fallas ya, no de ahora, sino de que ya van de muchos años atrás. Lastimosamente no ha habido políticas de educación, por ejemplo, para las personas que viven en los alrededores de la laguna, en el que se les enseñe y se les explique la importancia del cuerpo de agua o de la naturaleza que tienen a sus pies. Pienso que ha habido un gran descuido y sobre todo en Yaguarcocha se puede evidenciar fuertemente. Los ríos. Creo que no es novedad para nadie observar que muchas veces los descargos de aguas residuales, el monocultivo, la deforestación y la minería contaminan nuestras fuentes de agua. El río Tahuando, el río Chota, el río Mira se encuentran en altos niveles de contaminación. Niveles de contaminación y para eso tenemos que pensar ya en estrategias, como le digo, desde nuestra perspectiva, en primer lugar pensamos que debemos tener una campaña masiva de educación, es decir, que la gente sepa la naturaleza, la riqueza natural que tenemos. La UNESCO nos ha declarado Geoparque Mundial y debemos conocer y entender qué significa eso, qué significan nuestros ríos, esta declaratoria, nuestras lagunas. ¿no? Exactamente. Y darle el valor que se merece. Exactamente. Tenemos que desarrollar buenas prácticas, por ejemplo, para las personas que comercian alrededor de los lagos, de las lagunas, hacerles entender que hay que hacer un correcto manejo de residuos, hay que hacerles conocer cómo manejar bien el manejo de aguas residuales. Muchas veces, mire, ocurre que una alcantarilla pues explota y sale todo el agua contaminada y termina eso en la laguna, y mucha gente a veces por desconocimiento o por falta de educación no avisan o no alertan a tiempo. Pero también debemos pensar en estrategias de conservación a largo plazo. Yo soy un gran entusiasta de desarrollar la marca Geoparque, no solamente a nivel comercial o turístico, sino también que nosotros sepamos recurrir a la cooperación internacional y al financiamiento internacional con la carta de presentación de Geoparque para el financiamiento de programas de conservación de nuestros ríos, lagos, lagunas y páramos a mediano y largo plazo. El apoyo a los emprendimientos turísticos también es otra propuesta que usted ha planteado y que está promocionando. Por supuesto que sí, el turismo es muy importante. Nosotros en esta bella provincia de los lagos tenemos multiplicidad de culturas: Quichua Caranqui, Quichua Tabalo, Quichua Natahuela, Aguas, pueblos afros, mestizos, etc. Aparte de eso, nosotros tenemos unos paisajes naturales, lagunas, lagos, ríos maravillosos. Que lastimosamente no han sabido ser potencializados, no han sabido ser vendidos, diría yo, a nivel internacional. Y para eso yo creo es importante promover mediante documentales, videos, la naturaleza, educar a las personas. Le cuento una experiencia. Hace como 6 años estuve en Cali. Nos encontrábamos en el centro histórico con mi familia y nosotros queríamos conocer un poco más. Nos acercamos donde un policía y le dijimos: disculpe, ¿sabe dónde podemos encontrar un guía turístico? No me va a creer, el policía se sabía toda la historia de la plaza, era la Plaza Caicedo. Nos contó la historia de las palmeras que ahí había, quién fundó la plaza, la casona municipal, que había sido una prisión antes, bueno, en fin. Nosotros debemos procurar esa educación en nuestros jóvenes y niños imbabureños, y no solo en ellos, sino también en la ciudadanía imbabureña en general, para que nosotros seamos los principales guías, los principales exponentes de nuestra riqueza y de nuestra cultura. A veces, Carlos, nos preguntan una calle, no sabemos cuál, estando a 2 cuadras, no sabemos cuál es, ¿no? No, y mire usted, a veces conociendo toda esta riqueza, no podemos nombrar, por ejemplo, a las nacionalidades indígenas que componen a Imbabura. O sea, ni nosotros mismos conocemos nuestra riqueza cultural. Claro. Y somos extranjeros en la propia patria, ¿no? Somos extranjeros. Como escucho por ahí, no conocemos nuestra propia provincia. Exactamente. Y por eso usted quiere que todos nos enamoremos de Imbabura. Sí, yo pienso que uno no puede amar lo que no conoce.
y para eso es importante hacer conocer no solo al turista extranjero y de otras provincias, sino también a nosotros mismos la riqueza en la que estamos. El artesano, te he dicho que es una tradición, es un impulsor también del turismo y que también necesita más bien ser apoyado, respaldado y que se fomente sus artesanías, ¿no? En nuestra visita a San Antonio, conocimos a un reconocido artesano que se llama Marco López. Él realiza un arte maravilloso, con un detalle impresionante. ¿De madera? De madera, exactamente, era tallador de madera. Y él nos decía, nosotros necesitamos más ferias, nosotros necesitamos crear un concurso, pero de arte clásico, porque me decía, el fuerte de San Antonio es el arte clásico. Asimismo, tal vez el artesano ya no que se dedica a hacer un arte tan sofisticado, sino más bien el pequeño artesano que le vende pequeñas chucherías, ¿no? Exactamente. A veces para ellos nosotros hemos visto la necesidad, como le digo, de proponer concursos, de proponer ferias que vayan a otras partes del país y también ferias internacionales, donde se promulgue la participación de los artesanos de la provincia de Imbabura para que la gente conozca, se enamore, venga, visite, compre las artesanías. Y también en ese esfuerzo nosotros pensamos que es importante respaldarlos con una marca. Muchas veces nosotros entendemos que, por ejemplo, ¿qué hace que un pantalón que tiene el jean, ¿no? El jean, exactamente, que tiene la misma calidad, el mismo tiempo de trabajo, y solo porque le ponen un sellito aquí, automáticamente vale 5 veces más? Eso es por todo el desarrollo de marca que ha hecho la empresa, por ejemplo. Entonces no ha habido aquí en Imbabura ese desarrollo de la marca Imbabura, ¿no? Exactamente. Como alguna vez le dije en otra entrevista, en la industria de bebidas lo más importante no es la producción de la bebida como tal. A veces las empresas invierten más en todo lo que implica el desarrollo de la marca, ¿no? Comerciales, eventos. Y nosotros queremos desarrollar la marca Geoparque Imbabura justamente para darle valor agregado a las artesanías de nuestros imbabureños. Interesante, muy bien. Promover el empleo productivo, porque siempre se habla de la falta de empleo. ¿Cómo sería eso de promover el empleo productivo? Mire usted, Imbabura es una provincia con una productividad agrícola muy grande. Aquí nosotros podemos encontrarnos desde producción de papa hasta producción de leche, de tomate, frutas, de naranjilla, de productos agroexportadores como la pitahaya, como las flores, etcétera. Y debemos apuntarle ahí, debemos apuntarle a aumentar la producción agrícola. Nosotros, justamente en el plan de trabajo está la entrega de semillas certificadas con su respectivo seguimiento técnico para que el campesino pueda producir, pueda duplicar, triplicar su producción por hectárea. Nosotros queremos ver a nuestro sector rural vibrante, económicamente activo, y también queremos buscarle mejores precios en el mercado. Nosotros sabemos que el intermediario muchas veces se roba gran parte de la rentabilidad de los productos de los campesinos, y es ahí donde nosotros proponemos crear proyectos de grandes centros de acopio donde se junten, por ejemplo, la papa de nuestros campesinos de Añaspamba, y que mediante un convenio entre los GATS, por ejemplo, de Guayaquil, Quito, Cuenca, puedan ellos enviar su papa directamente a los mercados nacionales. ¿Y por qué no pensar en la agroexportación? Para eso necesitamos justamente volumen, más volumen aún que para pelear mejores precios en el mercado nacional, y justamente ahí va el desarrollo de la marca para cobijarles con ese desarrollo y que puedan, por ejemplo, vender una pitahaya producida en el Valle de Intag en un supermercado de Estados Unidos. A eso le apuntamos, a generar más trabajo. Pero para eso requieren buenas vías. Exactamente. Para sacar los productos. Mire, algo que me dice mucho la gente del sector rural, en Cantón Ibarra, en Cantón Otavalo, en Cantón Cotacachi, bueno, en todos los 6 cantones de la provincia, es la vialidad. Es un clamor de la gente, la vialidad, por favor. Y sobre todo los caminos vecinales que conectan a las comunidades de nuestra provincia necesitan tener mejores vías. Existe sectores donde por las altas precipitaciones los caminos tienden a empantanarse. A la gente se queda atrapada, no puede sacar sus productos. El turista no puede llegar. Y las vías son motor de comercio, motor de activación económica, motor del turismo, pero sobre todo es ese
eso tan esencial que nosotros necesitamos para llegar sanos y salvos a nuestra casa y para tener una vida digna. Nosotros nos hemos propuesto ayudar a mejorar las vías de nuestra provincia de Imbabura y sobre todo a las personas del sector rural. Qué bueno. También usted plantea el tema de salud. Yo escuchaba al prefecto actual, Pablo Jurado, decir que aquí se requiere un hospital ya de mayor atención, un hospital de primera clase, decía algo así, para que tenga la atención efectiva, no tener que viajar a Quito. Entonces se requería un hospital de primera, ¿no? Salud, plantea usted, y ya dijo vialidad, y también el tema del sector pecuario y piscícola, plantas, criaderos. Exactamente. Exactamente. Nosotros buscamos, porque conocemos que si bien la salud no es competencia directa de la prefectura, nosotros no podemos permanecer impávidos ante la falta de salud de nuestros ciudadanos. Nosotros entendemos que muchas veces en el sector rural hay complicaciones serias y muy grandes en lo que se refiere al acceso a la salud. Miren, Rumipamba, Parroquia La Esperanza. Alguien se enferma, tiene que venir a Ibarra. Sí, exactamente. Siendo Rumipamba un barrio que no está tan alejado como lo estaría, por ejemplo, la comunidad de Labra o Paniquinra del núcleo urbano, me dicen que tienen serios problemas para acceder a la salud. Muchas de las personas que tienen complicaciones son personas de la tercera edad, que no pueden movilizarse, que carecen de la infraestructura necesaria en los centros de salud, en los dispensarios médicos, y que la salud no les llega. Nosotros hemos visto la necesidad de acercar la salud a las personas, de llegar con brigadas médicas móviles que permitan generar una cultura de prevención de la salud, porque nosotros queremos hacer diagnóstico temprano de las enfermedades, de las principales enfermedades, ¿no?, que acechan a la población en general: hipertensión, diabetes, obesidad, y eso no solo permite que a la gente evitar pasar por el sufrimiento de enfermarse, sino también le permite ahorrar costos, por ejemplo, al Estado como tal, en el sentido en el que atender a la enfermedad una vez que ya ha aparecido es muy costoso, pero si nosotros logramos prevenir mediante exámenes, mediante una buena alimentación, por ejemplo, nos podremos no solo aspirar a que nuestra gente de Imbabura tenga una vida mejor, sino también a que eso le represente menores costos al Estado, que puedan liberarse e invertirse en obras, por ejemplo, de salud, imagínense que de educación, de vías. Imbabura, Carlos, una cifra muy alta de desnutrición infantil en Imbabura, porque hablaban del 20%. Eso es alto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. No es competencia, pero sí no es competencia. Mire, justamente el hecho de que nosotros comencemos a hacer que nuestros agricultores produzcan más va a ayudar a atender los problemas de desnutrición, porque habiendo más alimento, pues se vuelve el acceso más fácil para las personas, sobre todo del sector rural, donde se encuentran los índices de desnutrición, a que puedan acceder más fácilmente a los alimentos. Usted ha dicho que lo público no significa que no pertenece a nadie, sino de todos. Sí, lo público es algo sagrado, es algo que debe ser cuidado y atesorado con mucho cuidado, porque a veces uno no entiende, la gente no, lastimosamente se vuelve indiferente. Uno dice, robó pero hizo obras, pero no se da cuenta que el hecho de que una persona haya incurrido en corrupción o haya incurrido en sobreprecios o, bueno, tantas prácticas desleales que existen, le afecta directamente a su bolsillo. La persona tiene que entender que cada centavo que un político se roba es una vía que está en mal estado, es un niño que no tiene alimento, es una persona que no tiene acceso a salud, es un campesino que no va a poder comercializar sus productos como le gustaría. La corrupción nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Claro, porque muchas veces creen que el Estado es de todos y de nadie, y por eso aprovechan y abusan de los recursos del Estado, gastando de forma inmisericordia en cosas que no tienen importancia. Entonces ellos que va también a luchar contra la corrupción. Sí, es así. Nosotros pensamos en que debemos cuidar el dinero público con mucho recelo. Deben ser los mejores imbabureños los que lleguen a los espacios de decisión, no las componendas políticas, no los favores, sino los más preparados. Las y los imbabureños más preparados son los que deben llegar a las instituciones públicas. Y más que eso, nosotros pensamos también
que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y no en el del político. Nosotros nos hemos propuesto reducir el gasto corriente dentro de la prefectura y liberar esos recursos para que se puedan invertir en más obras, en más vías, en más semillas certificadas, en más pajuelas sexadas para el sector pecuario, para que el dinero se quede en el bolsillo del ciudadano y no en el del político. Muy bien. Y cuando no hay corrupción alcanza para todo, ¿no? Para obra. Claro, así dicen, cuando no se roba, la plata alcanza. ¿No? Nayib Bukele, exactamente. De El Salvador. Muy bien, este programa se presenta con el auspicio de Alcarbón, donde nos encontramos en este momento, lo mejor en carnes asadas, en la avenida Atahualpa y Río Tiputine, y gracias a Dental Díaz, que ofrece los servicios profesionales en implantología, rehabilitación oral y cirugía de terceros molares. El doctor Carlos Díaz le espera en la Calixto Miranda 513 Juan Francisco Bonilla Aníbar. Bueno, vamos al segmento de En Pocas Palabras. Yo diría una palabra, usted dice la reacción ante esa palabra. Pobreza. El principal obstáculo que nos impide el desarrollo económico de la sociedad. ¿Cuántas palabras? ¿Una? ¿Varias? 2, 3, que no pasen de 4. Bueno, ok. Oligarquía. Desdén hacia la clase popular. Ya, se le acusa a los gobiernos de derecha de ser oligarcas, ¿no? Mire, esa es una leyenda negra que ha inventado muchas veces la izquierda. Si usted va a Guayaquil, se va a los barrios populares de Guayaquil, ya, va a ver que ahí son hinchas de las 6. Ahí ellos no pertenecen a la oligarquía ni a las clases más pudientes. Ellos son el pueblo llano, que ha entendido que los gobiernos socialcristianos han sabido atender sus necesidades, han sabido desarrollarles les han invitado a tener un desarrollo económico, les han invitado a tener mayor prosperidad y por eso es que los apoyan. Claro. Porque yo creo que la izquierda y la derecha, creo que ambos buscamos combatir la pobreza, combatir el desempleo, combatir todos estos males que aquejan a la sociedad. Yo creo que el objetivo es el mismo, la vía es diferente. Muy bien. LFC significa León Febres Cordero. Yo creo que León Febres Cordero es una persona que lastimosamente no ha sido bien juzgada por la historia o por la sociedad. En estos momentos en los que nosotros vivimos la inseguridad, por ejemplo, se lo extraña bastante. No hemos sabido valorar todo lo que él ha logrado. Nosotros no hemos pasado por los diferentes problemas que ha tenido, por ejemplo, Colombia con las FARC, con el M-19. A la guerrilla, ¿no? Exactamente, y no hemos tenido los problemas que tuvo el Perú con Sendero Luminoso. Acuérdese de los coches bomba, de los desplazamientos, de los asesinatos, todo lo que implicó esa guerra fratricida en estos países. La atención temprana y contundente del ingeniero León Febres Cordero hoy nos ha permitido al Ecuador, como decía en ese entonces, ser un oasis de paz. La gente no lo supo valorar, lastimosamente. Conforme pasa el tiempo y conforme uno va naciendo en una nueva sociedad, lastimosamente se olvida de lo que fue las etapas en décadas anteriores. Claro. Velasco Ibarra. Un gran orador y un ser humano honesto. Carlos Marras. Un gran intelectual, pero una persona que a la luz de los tiempos demostró que su teoría estaba equivocada. Muy bien. El capitalismo. El medio de producción actual de la sociedad. Socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI. Populismo y autoritarismo. Muy bien. Simón Bolívar. El libertador de nuestra América. Muy bien. Jesús. Esperanza, amor. Fidel Castro. Amigo de Febres Cordero. Amigo de Febres Cordero. Bueno, yo no culpo quién escoge a sus amigos, pero la verdad es que Fidel Castro, si bien ha sido un líder político importante, creo que ha tenido muchas fallas en lo que se refiere a su concepción económica y social de la sociedad. Creo que hoy Cuba vive momentos duros económicamente, políticamente, y todo es producto muchas veces de la revolución cubana, que lleva décadas en el poder y no cumplió con construir el paraíso que tanto prometió. ¿El debate con quién le toca? Digamos, el debate lo organizó por el CNE. Sí, me toca con Julio Flores, Diego Buccelli, Stalin Villarroel, el otro, él es, pero yo soy el joven, él no tan joven. Y 5 son, ¿no? Jorge Martínez. Ya.
Muy bien. Le invito finalmente, Carlos, a que nos suscriba un autógrafo o un compromiso de que todo lo dicho acá va a cumplir en caso de ganar la prefectura de Imbabura. Aquí están algunos candidatos, alcaldes a prefectos que me han saludado, o como una especie de libro de visitas. Estuve en expectativa. Por supuesto que Estuve sí. en Alcarbón. Bien, estamos ya eh, concluyendo con esta firma de compromiso o eh, de saludo para expectativa por parte de Carlos Flores, candidato a la prefectura de Imbabura por la lista 6, el Partido Social Cristiano. Muy bien, quiero agradecer el apoyo al Carbón, Mejor en Carnes Asadas, y también Dental Díaz, ubicado en la Calixto Miranda, 513, y Juan Francisco Bonilla Ibarra. Finalmente, Carlos, ¿por qué debería votar la población por Carlos Flores? Bueno, yo le invitaría a la gente a que piense en una nueva forma de hacer política, que piense en que ya es momento de dar oportunidad a gente nueva. Es momento de comenzar ya a pensar en el relevo generacional y a soñar con una mejor sociedad, que lastimosamente los políticos nos la han sabido negar. Yo les invitaría a que piensen siempre en quién tiene las mejores ideas, las mejores propuestas y sobre todo el compromiso de servirlos. Y en ese sentido, pues, créanme que esta candidatura cumple con todos estos parámetros y tiene todas las ganas y el compromiso de servirles a ustedes. Muy bien, Carlos, toda clase de éxitos, un buen año 2023, que ya estamos cerca, estamos en 29, y que le vaya bien en lo que resta de la campaña. Muchísimas gracias, Jaime, fue un gusto haber estado en Expectativa Media Digital y nos vemos pronto. Muy bien, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Volvemos ya mismo con nuestro segundo invitado, también candidato a la prefectura de Imbabura. Se trata de Marco Guatemala.